Otro viernes, otra descarga, otro camión de lanzamientos de muchísimos géneros, varios muy interesantes, varios que opacan a inclusive lanzamientos mainstream, varios que terminan de desequilibrar un poquito más todavía esta escena que es la que nos alimenta a los melómanos y a los que escuchamos y analizamos música y a los que disfrutamos y a los que apoyamos todo tipo de géneros. Pero así es el fluir de este descargar. Bueno, de todos los discos, sin embargo, que salen, había uno que estaba esperando constantemente desde antes de que reaccionáramos al primer adelanto de este tercer disco. Estamos hablando obviamente de See You Space Cowboy, esta banda que toma su nombre no de la canción de Jamiroquai, sino de un anime Cowboy Bebop, que creo que es un anime de culto. No he visto ese anime, pero me interesa muchísimo la música, obviamente extrema, la música que toca See You Space Cowboy, es hardcore, que es post-hardcore, sobre todo en su segundo disco, y que es ahí precisamente en ese segundo disco cuando les encuentro, en The Romance of Affliction, de apenas el 2021. Es una banda que justamente iba a hacer la comparación con este anime que, de nuevo, no conozco, pero sé que ya tiene tiempo, sé que es un anime de culto, y curiosamente, Sea You Space Cowboy se ha abierto un poco más el camino dentro de esta vorágine de muchísimas bandas extremas, hardcore, post-hardcore, mathcore, experimentales un poquitín más, de a poquito, de nuevo, a partir de su segundo disco. Es una banda que, sin ser tan longeva, técnicamente tiene algunos años antes de que saliera su primer disco, que fue en el 2019. De hecho, salió su primer disco en septiembre del 2019, The Correlation Between Entrance and Exit Wounds, la correlación entre heridas de entrada y de salida. El mismo mes, el mismo año en que estábamos estrenando también este canal, así que pues ahí nos vamos, nada más que de nuevo ellos ya tenían más tiempo. Sin embargo, en esos tres discos solamente sí han podido hacerse de una buena base de casi de culto de fans, una buena base de colaboradores. Desde el segundo disco tenían aquí un buen número de featurings con Aaron Gillespie, que estaba precisamente en On The Road, con Kid Buckley, que pues todos conocemos como el ex vocalista, o bueno, vocalista de la ahora ya difunta banda Every Time I Die, de la cual también hemos tocado un poco con este resurgir de las cenizas de varios elementos de esta banda, con Better Lovers, con Greg Puciato, también ex de Dillinger Escape Plan, perdón. Y bueno, ese segundo disco es muy interesante. El primer disco es más hardcore, es un disco que seguramente los fans... A ver, eso es también una cuestión interesante para todos aquellos que no conozcan a la banda o que no la conozcan tan a fondo, que vengan por ejemplo de la reacción que tuvimos de ese short. Seguramente les sonará pues sí medio avant-garde, sí un poquito medio madcore, sí un poquito con cortes muy severos. Y sí, la verdad es que sí son muy entregados a temas filosos, a temas un poquito muy sociales, a temas de repente un poquito hasta motivadores, por ahí desde su primer disco, diciéndote no estás roto, solamente eres diferente, eres un modelo diferente. De repente canciones de amor, de repente canciones un poquito más, pues más hasta medio random, con Is Garbosa, que es la vocalista y también la principal liricista. En ocasiones deja que su mente divague un poco y eso crea también un poquito de este caos. Pero también es cierto, si no eres tan fan de la banda y si quieres ahí ir descubriendo, pues te recomendaría comenzar, de hecho, pues sí, del segundo disco, que es como la entrada a esta diversificación musical que tienen. Estos elementos post-hardcore los traen más de repente en ciertos empujes a partir de su segundo disco. Decía, el primero sí es más, pues sí, hardcore, post-hardcore, pero como de un temprano On The Road. Hasta este nuevo disco, Coup de Grace, si les gusta Alesana, por cierto, que apenas van a venir a México, seguramente les agradará también un poco esta tendencia hacia irse a esos terrenos de equilibrios un poquito trastocados entre lo clean y lo fúrico, lo exacerbado de la energía de Connie. Pero el primero pues sí es más... como que siento que llega un poco tarde a esta escena del post-hardcore, de la escena de Attack Attack, de nuevo de On The Road. Y sin embargo, bien pronto se desprenden tantito de ella hacia el segundo disco. El primer disco, sin embargo, trae una parte esencial, o por lo menos un pequeño punto de inflexión, una pequeña direccional que encienden de hacia dónde iban a virar en Late December. El único track que yo creo que es completamente post-hardcore, con un post-hardcore como el de Pianos Become the Thief, como en La Dispute. Ese es el único track, digamos, donde empiezan a meter un poco de cleans de fondo,
no es que iba a decir nostálgico, no es completamente nostálgico, sí un poco, es el único granito en el arroz de ese primer disco. Si les gusta lo hardcore, así enteramente comprometido con ese hardcore, ese post-hardcore más hardcore que post, el primer disco les va a gustar muchísimo, pero van a encontrar ahí de nuevo un frijolito en el arroz que es Late December. A mí me encanta ese track. Y de nuevo, yo los encuentro con su segundo disco. El segundo disco pues ya precisamente acusa de este viraje, este cambio que iban a tener de derrotero a partir, pues no exactamente de Late December, pero sí a partir de ir metiendo más temas, más cleans de repente. Ese segundo disco la verdad es que ya es el que trae un poquito más el post-hardcore. Este está un poquito más comprometido precisamente con este tipo de influencias, con este tipo de equilibrios de nuevo. Es un disco muy disfrutable, sobre todo inclusive por estas colaboraciones que decía, son como la de Aaron Gillespie o Kid Buckley. Pero la verdad es que a partir de que escuchamos los adelantos en las reacciones de este nuevo disco, Coup de Grace, con Iris.exe, pues sí se sentía que iban a meterse un poquito más a lo avant-garde, un poquito más. Por ahí inclusive los comparé con Descartes a Kant de México, pero es precisamente por esta influencia un poquito de valses franceses. El título del disco, Coup de Grace también un poco acusa a esa influencia medio extraña con lo clásico. Sí los trae, y es un disco extraño, es un disco curioso, porque de nuevo Connie no deja en ningún momento de que cada que se mete aprovecha la oportunidad de desbordar la energía que pues trae en su propia personalidad, en su propia voz. Muchos screams sí, muchos cortes sí. No se siente tan marcado el mathcore como en el segundo disco. Sin embargo, sí se siente que pues, han intentado explorar más los tempos, alargar un poquito más, jugar con los silencios, que era algo que no hacían obviamente en su primer disco. Este disco además trae otro par de colaboraciones bastante interesantes, bastante remarcables, como King Drácula, como Courtney LaPlante de Spiritbox. Es un disco muy interesante. Es un disco que sin embargo empieza a meter de repente tantos interludios de piano, acústicos, sí de piano varios, tantos cleans, que honestamente me gustaría que se fueran un poco más para ese lado. Digo, ya que se metieron a explorar tanto con estos terrenos medio post-hardcore melódicos, pues sí me gustaría más ver esa parte. La verdad es que disfruté mucho este disco, aunque en un par de escuchas sí no me termina de encajar tan bien o tan fácil como de nuevo el disco con el que los conocí, el segundo disco, el previo. See You Space Cowboy, sin embargo, naturalmente es un ejemplo de cómo puede ir cambiando una banda tan rápido. Sí hay por ahí algunos ejemplos de bandas que han hecho esto en muy pocos discos, pero pues no quisiera traerlos a colación para evitar las comparaciones. La verdad es que me gustó muchísimo. Se extraña de repente, obviamente, si te gusta el hardcore, el primer disco, pero si escuchas en tu plataforma favorita un remix, un aleatorio de sus canciones, independientemente de los discos, tampoco se siente tanta la diferencia, ¿no? Si has escuchado los tres discos, naturalmente dices, bueno, este es del primero, este es del segundo, este viene con más mathcore, este va a venir con más agresividad. Ya no me acordaba de estos elementos medio trágicos, nostálgicos que le metieron a esta canción, los outros, los interludios. Pero de nuevo, escuchándolos así, en orden jerárquico, como fueron saliendo 1, 2 y 3, sí se siente la evolución, sí se siente un cambio, sí se siente una mejora. Y la verdad es que me parece que es un gran disco. Y sobre todo siendo, de nuevo, de manera oficial, llevan algunos EPs y técnicamente este sería su cuarto disco, pero oficialmente es su tercer disco. Me parece que es una de las bandas que han sabido pues muy bien irse metiendo de a poco en esta escena tan complicada, tan compleja, tan competida. Y lo han hecho de una manera sí original, sí con muchas raíces, pero al mismo tiempo dejando su sello pues ya marcado en la escena, de nuevo, hardcore, post-hardcore, mathcore, etc. Esto ha sido todo de momento. Coup de Grace ¿cuál es mi favorita? To the Dance Floor for Shelter. To the Dance Floor for Shelter, el track número 8. Este es mi track favorito de este disco. Creo que de nuevo es porque tiene más influencia de cleans, más equilibrios, más armonías. Y pues eso, después de ese les recomendaría obviamente el segundo disco que dije que fue con el que las conocí, The Romance of Affliction del 2021. Esto ha sido todo de momento, ahora sí, hasta la siguiente.